hasta Cholula con mi querido amigo Rodolfo Herrera Charolet. ¿Cómo te va, maestro? Buen día. Gracias, Polo. Bien, aquí pues preocupado, estoy muy preocupado porque las últimas 3 semanas Puebla ha sido un reguero de cadáveres. Diariamente encuentran ajusticiados, cadáveres maniatados, todos maniatados, atormentados. O sea, el problema no es el homicidio sencillo, simple, sino que son ejecuciones. Pero no nada más es una región, ya es pues en la totalidad del estado. Hace 3 días uno de los cadáveres que habían encontrado en Jalpan, con límites con Veracruz. Diría, bueno, ¿y qué tiene de malo? Bueno, dos de los ajusticiados en esta semana tienen algún antecedente específico. No puedo yo asegurar que sean con el crimen organizado, pero me está botando la alarma porque también en las elecciones pasadas, hay que decirlo con toda sinceridad, el Partido Verde postuló a gente muy especial, muy controvertida. Hay que recordar que en las elecciones mataron a un joven en Izúcar de Matamoros, que era candidato a regidor. Y bueno, esto tiene relación porque precisamente el cadáver maniatado que habían encontrado en Jalpan, que no es de Jalpan, o sea, lo fueron a votar, nos volvimos el basurero de la delincuencia, era el candidato, bueno, en este caso ya era diputado local electo plurinominal de Veracruz, y bueno, que había logrado la curul, iba ya a tomar posesión, y fue asesinado. Es un empresario que está relacionado precisamente con la política en Veracruz, pero lo más importante que tiene es de que era dueño del lugar donde tiran basura, del tiradero de esa región. Entonces, dices, bueno, está bien, ¿qué tiene que ver que sea el del Partido Verde? Había llegado por el Partido Verde Ecologista. Bueno, en Puebla, algunos presidentes municipales, si no por decir muchos candidatos del Partido Verde fueron personas que están vinculadas al poder, vinculadas a los gobiernos, no importando si son honestos o no. O sea, hubo poco aseo político. Bueno, vamos a poner un ejemplo. En Tehuacán colocaron como candidato para la reelección a Tepole. Afortunadamente perdió, pero postularon a candidatos muy controvertidos, con dudosa reputación, y yo creo que se volvió la puerta giratoria de la corrupción. O sea, a mí me molesta de que un partido político utilice precisamente pocos escrúpulos para seleccionar a sus candidatos. Entonces, gran cantidad de esos candidatos, no voy a decir que todos, pero la gran cantidad, son gentes que están vinculadas de alguna forma a los actos de corrupción que yo he estado investigando. Por ejemplo, en Juan Cebonilla, Pepe Cinto, que era del Partido Acción Nacional, se cambió de camiseta y fue postulado por el Partido Verde. Entonces, pues esto es una vacilada, ¿no? Entonces, en Tlaquitepec, que era del PRI, ahí fue de Morena, el candidato postulado y apoyado por el Partido Verde. Pero el Partido Verde ahí hubo alguna cosa, un rompimiento, y postularon pues a un agente del actual presidente municipal, de Porfirio Loeza, que se ha reelecto 4 veces, o sea, ha sido presidente municipal 4 veces, tiene un cúmulo de raterías que ya platicamos. En resumen, ¿qué está pasando? Que donde los presidentes tenían dinero, eran corruptos, y fueron postulados por estas siglas. Y entonces a mí me causa
aparte de coraje, me causa pues interés para saber qué está pasando. Entonces, los asesinatos de estas personas que se han encontrado relacionadas con el Partido Verde quiere decir que no tienen el aseo político, están tratando de conservar las siglas, están primero se asocian con el PRI, obviamente estuvieron mucho tiempo como satélites, después con el PAN, ahora con Morena. Yo creo que Morena tiene que recapitular muy bien su política de alianzas, porque la gente vota por Morena, vota por Andrés Manuel, vota por la 4T, y hay mucho oportunismo que hay que cuidar, o sea, hay que hablar con honestidad, y si Morena, una de las que dices es decir la verdad, ser honestos, pues ahí con todo respeto estamos fallando. Entonces tiene que haber una recapitulación de este tipo de circunstancias. Hay que recordar, por ejemplo, que no todos los candidatos son malos, pero por ejemplo en Cholula pusieron a un muchacho que perdió, obviamente, pero que estaba vinculado con todos los actos de corrupción de los trienios anteriores. Entonces, pues perdió, afortunadamente. Escasamente lograron una regiduría que está en controversia, que está difícil de demostrar, pero en San Andrés, pues a la prima de la candidata de Cholula, en fin, poco, en resumen, poco aseo político. Entonces, creo que se tiene que poner pues muy buena atención en este rubro. El gobernador Armenta en sus funciones en su momento deberá no solo de hacer las auditorías colmena que ha anunciado, sino advertir que no debe de haber raterías en los municipios, porque sí estamos invadidos, hay una plaga en el servicio público de funcionarios corruptos. Y entonces, bueno, una de las principales características del gobierno de la 4T es la honradez que debe de haber. Y bueno, ya es tiempo de limpiar la casa. Aquel que pretenda ingresar al servicio público, pues que se recorte las uñas, que se las lime, porque yo creo que no va a haber en el próximo sexenio oportunidad de que la gente haga de las suyas como lo han hecho durante décadas. Es increíble la cantidad de desfalco que hacen. Para ponerte una cuestión, y yo arraso con todos, no dejo tibia con cabeza, no que porque sea de Morena o que porque sea del PRI, que estoy en contra, no. Hay que hacer una autocrítica de lo que es el poder y lo que son los partidos. Aquí en Tehuacán compraron unas camaritas, para decir 400. Pues sí, el presupuesto eran de 23 millones de pesos, se pagó, guaraguara, se le dio a la empresa. ¿Y qué ocurrió? No, pues que vamos a poner postes, porque no hay postes donde poner las cámaras. Ah, no, pues sí, pues ponemos los postes. Bueno, los postes, la infraestructura, un transformador, no sé para qué transformador, pero bueno, pues costaron 18 millones. Entonces el chistecito ya va en 40 millones las cámaras y no han puesto las 400 cámaras. Bueno, pues ya se va a acabar el trienio y siguen sin funcionar. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues investigué la empresa y resulta que esa empresa pues es precisamente el dueño, o los dueños son precisamente, uno de ellos es el esposo de nuestra diputada federal Karina Popoca. Investigamos y resulta que también a esta empresa, a través de una empresa que construyeron, también hizo lo mismo en San Andrés Cholula y también se invirtieron 40 millones en camaritas que tampoco funcionaron. Entonces, pues ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que ver esa empresa de la presidenta, de la diputada y en ese momento presidenta municipal de Morena y ahora diputada federal de Morena? ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno, que él no fue contratado directamente por el municipio. Dice, no, pues entonces, ¿qué carambas estás tú criticando? No, lo contrató la empresa que puso las cámaras. O sea, no son tan tarugos, ¿verdad?
Y después cuando vas investigando, pues resulta que ella me puede alegar, no es mi esposo, compruébemelo. No, efectivamente, ahí aparece que es soltero, ¿no? Bueno, en los datos generales. Hay posiblemente un error, no he investigado a fondo, porque el representante legal, su hermano, con el 40% de acciones, tiene la misma fecha de nacimiento que él. Entonces, no sé si sean gemelos, pero bueno, eso ya lo investigaré. Pero sí, es interesante que he estado presionando al gobierno federal a través del SAT de que haga revisiones de veras, porque eso de andar vendiendo las constancias de situación fiscal, o no sé, las expiden como si fueran estampitas, y los presidentes simple y sencillamente contratan empresas que no existen o que son simuladas. Bueno, esta semana pasada, la Procuraduría, en este caso la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el Estado, y en este caso la delegación, pues consignó a un defraudador por haber falseado el domicilio fiscal. Un empresario de estos que les gusta inventar domicilios fiscales, y lo puso en Colonia La Paz, en la calle Acatlán, para ser concretos. Omitiremos el nombre de este empresario. Este empresario es uno de los que tienen empresas que no están, que no existen, que nada más son simuladas, que toman un domicilio fiscal X, pues de la chacha o de lo que sea, o de quien sea, y ponen supuestamente la empresa. Bueno, pues como era el representante legal, pues se fue consignado ante la Fiscalía, precisamente la Fiscalía ejerció acción penal contra por mentir en cuanto a falsificar o falsear información al SAT. Y es el primero de muchos años que veo que el SAT realiza precisamente esta acción. Eso es, pues afortunadamente es bueno, porque quiere decir que sí están poniendo atención ya en lo que se tiene que ver con los asuntos fiscales de los domicilios de los contribuyentes, y en este caso de los empresarios prósperos constructores que no tienen constructora. He pedido ya al diputado Hidalgo Carvajal, que tengo un aliado perfecto en el Congreso de la Unión, para que exhorte a la Secretaría de Hacienda de hacer una auditoría integral a este tipo de defraudadores y que tienen contratos millonarios en los municipios poblanos para evitar precisamente el desfalco y el descaro con que actúan los presidentes municipales electos, reelectos y que han ejercido el poder impunemente. Entonces, es una lucha anticorrupción que el próximo gobernador, ya gobernador electo, tiene que poner atención. Yo creo que pues es una tarea difícil, porque pues la lana, cuando tú tienes ahí el montón, pues se te hace fácil tomarle unos pellizquitos, ¿verdad? Y yo creo que la gente no está como para que permitan que se sigan burlando del ejercicio público. Ahorita estoy allá investigando Tehuacán, ya terminé la región norte del estado de Puebla, no encontré un municipio limpio, así te lo puedo asegurar. Uno solo no encontré. Todos tienen sus negros en los, unos más, otros menos. Lo que me causó más alarma fue Tlaxcalquitepec, pero que tiene impunidad. ¿Por qué? Pues porque tiene ya una alianza con el Partido Verde, los ayudó en la votación, fue obediente y disciplinado, y pues él piensa o cree que con este apoyo ya libró sus cuentas públicas, y pues no creo que sea correcto. O sea, lo siento. Sí, apoyaste al partido, qué bueno, perfecto, te lo agradezco, pero las cuentas públicas, el dinero público tiene que ser transparente. Oye, que te vamos a dar oportunidad de comprobar, perfecto, eso sí, lo podemos ayudar, pero si tú no hiciste una obra y te llevaste ese dinero, o la empresa no existe, o no paga impuestos, mi estimado, es una defraudación fiscal, por un lado, y por otro lado, tú eres responsable de esos dineros.
Yo creo que eso es lo que se tiene que actuar, no importando si votaron o no votaron, o sea, no tiene que ver lo político, aunque sí hay, porque pues, ahora resulta que el actual, fíjate bien, el actual subsecretario de Gobernación, nuestro amigo célebre de apellido Rivera, hijo de un ex compañero mío diputado de la 55ª legislatura, pues es millonario. Tú ves un rancho que hasta, vaya, dices tú, caramba, es que empresario tan próspero. Pues sí, cómo no, contrató empresas, hay que recordar que más de 500 millones de pesos del erario público fueron destinados a empresas fantasma. O sea, no se vale, eso no se vale. Oye, será hijo de mi compañero, no me importa. Que es ratón, o sea, no manchen, o sea, no se vale, o sea, y lo premian siendo subsecretario, no tampoco. Y su hermano, su primo, candidato a diputado, y su papá, su tío, candidato a la presidencia. Afortunadamente los dos perdieron, pero imagínate, ese tipo de grupos delincuenciales que actúan impunemente, pues sí, ahí llegan a acuerdos políticos. Y bueno, lo peor de todo es que la semana pasada, este muchacho que es subsecretario, lo perdonaron. El Congreso determinó de que había concluido el tiempo para castigarlo. Oye, si robaste, ni modo, man, ya no te preocupes, ya caducó nuestra acción y pues ya, estás libre de pecado. Se publicó en el periódico oficial de que se acabó el asunto de la cuenta pública de ese tiempo, en ese caso era concreto del inicio del procedimiento administrativo que tenía que fincarse las responsabilidades. Simplemente los diputados decidieron no hacerlo. Ese tipo de componendas, ese tipo de corrupción es la que hay que evitar, de que el mismo poder se corrompa y sean tan cínicos de premiarlos. O sea, ok, sí, votar a favor del actual gobernador, sí, qué bueno, eso está bien, pero no se vale perdonar los pecados de cuando se roban el dinero y cuando hay denuncias penales, cuando hay comprobación que, por ejemplo, en este caso este muchacho de Chignahuapan, pues contrató a su tío para vender gasolina. Para que tú tengas idea, Chignahuapan, el presidente actual, gastó 27 millones de pesos en gasolina. Y entonces dices tú, ¿de qué se trata? Sí, pues la empresa, la gasolinera 5R, pues es de su tío, de sus tíos, no, es que no soy socio. No, pero son de tus tíos, cuate, no seas cínico. O sea, empresas que del relleno sanitario de Chignahuapan está a nombre de Arcillas de Chignahuapan, que es de su tío. O sea, en familias los negocios se hacen mejor, ¿verdad? Bueno, esto en la negociación política se perdona. Yo creo que hay que poner en claro que ese tipo de componendas en el poder, sea quien sea, o sea, a mí no me importa decirlo. ¿Por qué? Pues que no estoy tratando de callar algo cuando veo que es injusto, y la lucha contra la corrupción se tiene que hacer frontal, sin colores partidistas, y el gobierno tiene que entender que no tiene que amafiarse con el poder, en este caso económico, para hacer negocio. Entonces, esa lucha de la investigación de las cuentas públicas, de todo lo que se hace en forma indebida, estoy encontrando ya aliados, personas interesadas precisamente en apoyar la causa, porque no se puede hacer solo. Uno de los aliados naturales eres tú, que permites que esto se sepa, que esto se señale. ¿Y para qué? No para que los metan a la cárcel, sino para que ya no lo hagan. Es miles de millones de pesos los que se van en corrupción. En Puebla nos ha costado durante el morenovallismo más de 4,000 millones que se gastaron en empresas fantasma. Solamente en ese rubro, 4,000 millones, 2,000 millones en organismos, en empresas que no existen por parte de lo que es el gobierno del Estado, y otros 2,000 millones a través de los municipios. Entonces, que destacan precisamente esos 500 millones de Chignahuapan, destacan 60 millones de San Pedro Cholula, destaca el de Huejotzingo, y todos han ganado los amparos. Todos han ganado amparos, todos.
Bueno, pues esto habla precisamente de que hay fallas en ejercer la acción penal por deficiencia en los expedientes, que no sé si se hacen a propósito o no. Y después todos los que estaban pues, ya en la cárcel pues, gozan de cabal libertad. Entonces, en resumen, el combate a la corrupción se tiene que hacer de a de veras, no de mentiritas, no debe ser discurso. Tiene que haber una voluntad política que sea sustentada en hechos. Y bueno, yo no quiero decir que se vayan a la cárcel porque no van a alcanzar las cárceles. O sea, la verdad, entre cadáveres, entre delincuencia organizada. Bueno, la mayor delincuencia no es la delincuencia. Ahora resulta que son los niños buenos de la película. Son desastrosos porque ves tú los cadáveres y ves descuartizados y cosas así. Sí, es casi terrible. Pero la mayor delincuencia, pues con todo respeto, está en el gobierno. Es ahí donde está la peor, porque lo hacen impunemente y los cadáveres pues no se ven. Los cadáveres somos todos nosotros que tenemos que sufrir diariamente la carencia de servicios públicos, de problemas graves en seguridad, porque el dinero que se destina a seguridad pública, en camaritas, también se lo roban. Entonces, ¿para qué sirve el Fortamón? Si tú compras uniformes, por ejemplo, en San Andrés Cholula, gastas millones de pesos, estás hablando de millones, no de un peso, de millones de pesos, 3 millones, 5 millones, 10 millones, en uniformes, por ejemplo, o en cámaras que no sirven, o en patrullas que rentan. Entonces, en resumen, el problema es la corrupción. Sin Y duda sobre alguna. todo la impunidad. Rodolfo, te valoro mucho, como siempre, como cada semana, esta reflexión compartida. Te mando un abrazo. Tus redes, Gracias. por favor. Bueno, ya saben que pueden escuchar en Factor y seguir en Factor Radio, y ya a partir de hace 2 semanas arrancamos con el sitio www.eprensa.info. Ese ya es el sitio oficial de lo que son las investigaciones, y obviamente a través de tu enlace de Factor Radio vamos a subir las ligas. Ahorita te debo una, que es la de precisamente de la basura, pero estamos integrando precisamente la dinámica para que lo puedan hacer. Gracias, Rodolfo. Cuídate. Muy amable, gracias. Es el maestro Rodolfo Herrera Charolet.